Presidenta, hace muchos años vamos siendo más conscientes de la importancia del agua como derecho. Y no solo el agua como mercancía, como muchos pretenden, en su afán de privatizar todos los bienes naturales comunes. Y en ese sentido ya se ha debatido sobre esta modificación constitucional que apunta en realidad a que tengamos un avance en materia del reconocimiento del acceso al agua como derecho constitucional. Sin embargo, Presidenta, en esa misma línea de avance, esperemos que podamos encontrar una noción mucho más profunda del derecho al agua en general y no solo del derecho al agua potable. En este momento sabemos que hay millones de peruanos para los cuales la posibilidad de tener acceso al agua potable está negada y muchas veces al agua en general. Lamentablemente, como cosas que han ocurrido recientemente en el Tribunal Constitucional, cuando se promulgan sentencias que prefieren el interés privado de empresas mineras sobre el derecho a las fuentes naturales de producción de agua que tienen los pueblos, y lamentablemente se restringe el derecho, por ejemplo, que las municipalidades de San Pablo, San Miguel, de Cajamarca han pedido sobre la protección de las fuentes naturales de las lagunas del Alto Perú, y en una funesta sentencia del Tribunal Constitucional se ha preferido favorecer el interés privado de la minera Yanacocha por encima del derecho a proteger más de 300 lagunas en las cabeceras de cuencas de la provincia de San Pablo. En ese sentido, el que vayamos a una segunda votación sobre una reforma constitucional que apunta a reconocer el agua potable como un derecho humano, ojalá nos lleve a una conciencia mucho mayor, Presidenta, de reconocer el agua en general, como lo vienen planteando las comunidades campesinas, como lo vienen planteando los pueblos indígenas, que es el agua en general debería estar amparado como un derecho constitucional y no solo el agua potable, debido a que sin duda tiene un carácter más urbano, tiene un carácter más relacionado únicamente con la posibilidad de gestionar recursos en las empresas de agua. En ese sentido, Presidenta, creo que hay necesidad de ratificar y también de dejar en pie y dejar el antecedente que debemos avanzar a reconocer el agua en general como un derecho constitucional, de tal manera que no se le prive. Tiempo adicional. Que no se le prive, Presidenta, a los pueblos de que se les reconozca que el agua en general, que es fuente de vida, que es parte de su cultura, que es parte de su espiritualidad, que no solamente garantiza la vida de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, cuando tengamos una conciencia ambiental mucho más desarrollada, Presidenta, y esperamos que eso pueda ser, y lo hemos planteado desde el Frente Amplio, el reconocimiento en general del agua como un derecho constitucional y no en el sentido restrictivo de solo el agua potable, pero siendo un avance el que constituye en nuestra Carta Constitucional, sin duda vamos a respaldar con el voto este avance, que no es todo lo que quisiéramos, pero que sin duda, Presidenta, nos ayuda en un camino de reconocimiento de derechos fundamentales de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, congresista. Como autores del proyecto, la congresista Melgarejo. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, quiero saludar a todos los colegas congresistas. Este es un proyecto de ley también que se ha venido acumulando de las diferentes bancadas. Debo saludar el esfuerzo que todos estamos coincidiendo que este proyecto de ley de esta reforma constitucional va a ayudar a nuestros hermanos que de verdad carecen de la calidad de agua para su vida.
Considerando como un derecho fundamental, ya en su momento hemos tenido diferentes oradores y hemos llegado a una coincidencia y en un consenso donde en la primera legislatura ha sido aprobado por unanimidad, la cual es que vengo exhortando ahora a los congresistas que se encuentran por los diferentes pasillos a que vengan y se sumen en este proyecto de ley y que solo voy a invocar y exhortar para ratificarnos porque todos queremos que el agua potable sea un derecho fundamental y llegue a las grandes mayorías como política pública del Ejecutivo, porque eso va a garantizar la calidad de vida, porque ahora ellos se encuentran, me pide interrupción la congresista Nelly y por intermedio suyo, Presidenta, Gracias, le voy a ceder. Nelly Cuadros, congresista Nelly Cuadros tiene la interrupción. Gracias, Presidenta. Definitivamente este proyecto del agua es un proyecto sumamente vital para el país. No solamente el agua para la agricultura o para el consumo humano, sino también como un derecho fundamental, tal como la educación y la salud. Solamente para recalcar que de acuerdo a la información de la Contraloría, el Cusco tiene más de 530 millones de presupuesto en obras paralizadas y de ese porcentaje el 70% son obras paralizadas de saneamiento básico y agua potable, lo cual es muy preocupante. Esperemos que este proyecto sea un referente para concluir esos proyectos de agua potable que el Cusco necesita, pero también decir que en las zonas altoandinas como el Cusco existen los problemas naturales como la sequía, donde el agua es el elemento fundamental. Gracias, congresista. Continúe, congresista Melgarejo. Gracias, Presidenta. Es cierto lo que manifiesta Nelly, acá hay coincidencias, sé que los 130 congresistas estamos de acuerdo y entonces para el goce de una buena salud y alimentación depende del acceso a una buena calidad de agua. Coincidencia que este pleno, este recinto nos ha traído para hacer posible lo imposible, solo invocar y exhortar a los colegas congresistas que se ratifiquen con el voto toda vez que ya hemos logrado por unanimidad en la primera legislatura. Responsabilidad que estamos al servicio del pueblo y respetuosos de que tenemos una constitución elástica y que podemos hacer reformas en beneficio de las grandes mayorías. Gracias, Presidenta. Invoco nuevamente a los colegas congresistas a sumarse y a ratificarse en esta segunda legislatura. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Antes de seguir dando el uso de la palabra, nos visitan en la galería con la congresista María Elena Foronda los dirigentes de la comunidad campesina Muchic, Santa Catalina de Chongoyape, área de conservación, dice, comunal de Chaparri. Los saludamos atentamente. Si los saludamos es para que guarden el orden, por favor. Las manifestaciones con todo gusto al otro lado. Tiene uso de la palabra como autora también la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, Presidenta. No quiero abondar en el debate porque se ha dicho mucho ya. Yo quiero solamente señalar dos cosas. La primera, Presidenta, es que el autor de este proyecto en la legislatura anterior fue una persona a la que muchos extrañamos mucho, el congresista Javier Díez-Canseco, quien presentó por primera vez este proyecto también precisamente en la necesidad de reflexionar sobre la lucha cotidiana de la gente por el agua. Este proyecto, señora Presidenta, que ha sustentado el presidente de la Comisión de Constitución, recoge no solamente el derecho al agua potable,
y al hecho de que todos los peruanos y peruanas tenemos derecho al consumo del agua potable, como nos ha recordado también la congresista Melgarejo, otra de las autoras de este proyecto. Sino, señora presidenta, que reconoce que el agua en sí, el agua, es un recurso vital para nuestra nación, que es un bien público y que por tanto nadie, ningún privado se lo puede apropiar, que es un recurso estratégico para el Estado y que como tal requiere un manejo sostenible. Eso es lo que estamos reconociendo, señora presidenta, el derecho humano al agua potable para todos y para todas, que la prioridad sea el consumo humano, pero también que el agua en sí es un recurso estratégico de la nación, que es un bien público, que es inalienable y que por tanto nadie puede apropiarse de él, señora presidenta. Creo que esto hay que reconocerlo también conmemorando a quienes han luchado y siguen luchando por proteger nuestras fuentes de agua en todo el territorio nacional. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Glave. Como autor también congresista Monterola. Muchas gracias, presidenta. En cumplimiento del artículo 206 de la Constitución, se ha esperado una segunda legislatura ordinaria para realizar la segunda votación de este proyecto tan importante. Creo que este proyecto de reforma constitucional va a ser posible que el Perú profundo, las zonas altoandinas del país, tengan en nuestra Constitución el marco legal para poder acceder a este derecho fundamental que es el agua. El agua es vida, y como el agua es vida, señora presidenta, como autor de este proyecto todavía del quinquenio del gobierno pasado, considero que la representación nacional votó por unanimidad este proyecto de reforma constitucional. Por eso pido que también lo hagan de la misma manera ahora, y saludo al presidente de la Comisión de Constitucional porque considero que es importantísimo este proyecto de reforma constitucional porque va a ser posible que toda la población del Perú profundo realmente tenga ese derecho de acceso al agua como un derecho fundamental. De la misma manera, el agua segura tiene que estar siempre no propuesto de comercialización. Por eso, solamente quiero reiterar el agradecimiento a su presidencia y poner el tema en consideración y pedir a los colegas que votemos de la misma forma que en la anterior votación para que se cumpla este precepto de reforma constitucional. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Monterola. Por Fuerza Popular, congresista Galván. Muchas gracias, presidenta. Felicitar y saludar a la Comisión de Constitución, asimismo también a los autores de este proyecto tan importante. Como lo ha manifestado mi colega Torres, es importante, efectivamente, presidenta, de que se dé la prioridad correspondiente al uso del agua por todos nuestros compatriotas. Pero sin embargo también dejar en claro que muchas de nuestras comunidades campesinas y muchos de nuestros pobladores no somos beneficiados por el problema de la concesión del agua que se le viene dando a las empresas mineras y también a las empresas hidroeléctricas. Desaparecen ojos de agua que prácticamente perjudica a nuestra población. Eso también debemos de considerar para que de esa manera se priorice el uso del agua por las personas naturales. Me está pidiendo una interrupción el colega Ochoa, si lo permite, presidenta. Congresista Ochoa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Solamente para señalar y reiterar lo que está señalando el congresista, presidenta, que es necesario que avancemos en señalar en adelante el recurso del agua como un recurso estratégico en nuestro país. Pero también invocar a este Congreso, presidenta, por su intermedio, para que en el momento en el que estemos debatiendo y discutiendo el presupuesto nacional de la República, pongamos énfasis para de una vez por todas cerrar las brechas de acceso a agua saludable y agua potable en el país. El agua potable es directamente proporcional con la reducción de la desnutrición crónica infantil. En ese sentido, presidenta, ojalá cuando corresponda
este Congreso avale y respalde al Ejecutivo para cerrar de una vez por todas la brecha de acceso al agua potable. Muchas gracias, presidente. Continúe, congresista. ¿Ya terminó? Congresista Galván. Muy amable, presidenta. Efectivamente, agradezco a todos los que se han preocupado por este proyecto, a todas las autores, y esperamos que por unanimidad se apruebe. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Galván. Tiene uso de la palabra congresista Narváez. Sí, presidente. Me pide, presidenta, una interrupción el congresista Benicio Ríos. Congresista Benicio Ríos. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, cuando hablamos del agua, estamos hablando de la vida. Aún todavía existen en nuestros pueblos, principalmente, presidente, en las comunidades campesinas, aún todavía el consumo del agua es incipiente. La calidad del agua. Todos sabemos, en nuestros pueblos, en el sector rural, tenemos altos porcentajes de desnutrición infantil. Y eso muchos estudios, presidenta, ha señalado que uno de los factores más importantes es la calidad del agua. Muchos pueblos, aún en este momento, consumen 1 hora o tienen 2 horas de agua, pero con esta ley esperamos que nuestros hermanos del Perú profundo, que tengan las 24 horas de este servicio elemental que es el agua. Presidenta, al mismo tiempo también debemos de ser conscientes en proteger nuestros recursos. El segundo minuto puede continuar. Los glaciales, los manantes, las lagunas, estos conflictos con las empresas mineras creo que es fundamental, porque lo primero es la vida. En ese sentido, presidenta, nosotros estamos convencidos desde nuestra bancada y también las otras bancadas que ahora se dignifique a esos hermanos. Los pueblos crecen, presidenta, las asociaciones pro vivienda en nuestras zonas, principalmente de las ciudades, no tienen aún todavía este recurso elemental. Muchas gracias, presidenta. Congresista Narváez, gracias. Congresista Benicio Ríos. Gracias, presidenta. Presidenta, me pide una interrupción, si la presidenta lo permite. ¿Está pidiendo interrupción? Ya dio sus 2 interrupciones, congresista Narváez. En el siguiente orador le puede pedir la congresista. Perfecto, gracias, presidenta. Presidenta, nosotros presentamos también desde la bancada una iniciativa encabezada por la congresista Marisol Espinosa, el proyecto de ley 272. Y en ese sentido, la bancada en pleno respalda esta propuesta tan importante para todos los peruanos. ¿De qué vale, colegas congresistas, presidenta, de que, por ejemplo, en Ancash tengamos la Cordillera Blanca, que es una reserva de aguas, que tenemos aguas puras, aguas limpias, cristalinas? ¿De qué vale cuando miles de ancachinos pobres consumen aguas tomadas directamente del río Santa, que ni siquiera han sido potabilizadas? ¿De qué vale que las 52 cuencas de ríos que vierten sus aguas al Océano Pacífico en las vertientes de los Andes del Perú puedan traer volúmenes importantes de agua cuando todavía no acceden a ella los pobres? Igual pasa en la Amazonía peruana, los pobres siguen consumiendo aguas que no han sido potabilizadas. Agua hay. A veces he escuchado decir, no hay agua, agua hay. Lo que falta es infraestructura, colocar los tubos, que el pobre acceda al servicio de agua como cualquier otro que tiene mayores posibilidades o que vive en las grandes ciudades. En ese sentido, creo que todo peruano se sentirá más digno cuando sepa que lo que es elemental para su vida esté al acceso. Y eso significa colocar el agua en el hogar más pobre, tanto en la costa, en la sierra, como en la selva de nuestro país. En ese sentido, yo estoy seguro de que en este tema todos vamos a apoyar por unanimidad. Y también quiero reconocer el trabajo de la comisión
que está haciendo un buen trabajo, congresista Miguel Torres, y creo que este tipo de iniciativas van a favorecer no solamente la imagen de nuestro Congreso de la República, sino que va a ser una oportunidad para que el Ejecutivo pueda trabajar en este tema tan importante como es el agua. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Narváez. Tiene uso de la palabra el congresista Velázquez Quezquén. Congresista Velázquez Quezquén. Congresista Velázquez Quezquén. Correcto, ya habló la congresista Glave, ha terminado el rol de oradores, vamos a proceder a marcar asistencia. Perdón, congresista Lescano, Presidenta, yo quiero hacer uso de la palabra en nombre de mi partido Acción Popular. Uno de los proyectos que se han presentado en el periodo 2006-2011 fue de Acción Popular. Fíjese, recién estamos aprobando introducir en la Constitución el derecho al agua. Pero, señora Presidenta, el acuerdo nacional firmado por todas las fuerzas políticas en el Perú y por todas las instituciones considera el derecho al agua, porque sin agua no se puede vivir, como un derecho fundamental, un derecho esencial. Y consecuentemente este derecho debe estar consignado en el artículo 2, capítulo 1 de la Constitución del Estado. No como se está haciendo en el capítulo 2 de la Constitución que regula los derechos sociales y económicos. Es un acuerdo, señora Presidenta, del acuerdo nacional, donde las fuerzas políticas también están. Y yo no entiendo por qué se ha consignado en esta reforma que vaya en un lugar que no le corresponde un derecho tan importante como es el derecho al agua. Punto 1. Acuerdo nacional, acuerdo 33, donde todas las fuerzas políticas están. Segundo lugar, señora Presidenta, la resolución número 64, diagonal 292 de las Naciones Unidas, la resolución 64, diagonal 292 de las Naciones Unidas, también establece que el derecho al agua es un derecho esencial de la persona. No es un derecho económico ni social solamente, es un derecho fundamental del ser humano. Le estamos bajando de categoría el derecho al agua. Y tampoco se está cumpliendo con esta resolución de las Naciones Unidas, donde están todos los países del mundo y dicen, señor, es un derecho del ser humano, derecho fundamental de la persona, y el artículo 2 debió estar consignado este derecho. Es más, congresistas de la República del Perú, aquí se aprobó la ley 29.338 sobre los recursos hídricos, y ahí se establece en el artículo 3 del título preliminar, apartado 2, que el derecho al agua es un derecho fundamental de la persona, no es un derecho económico ni social, que es distinto, pues. ¿Y por qué no lo están poniendo en el artículo 2? Porque los defensores de esta economía, que es una economía salvaje, como hemos visto, que están vendiendo agua en vez de leche, y a eso llaman economía neoliberal, independiente, progresista, que dirige el avance de los pueblos. Esta economía pretende también privatizar el agua, nuestro único recurso natural importante. Por eso no lo ponen en el artículo 2 y lo ponen en el capítulo de derechos económicos y sociales. Yo le pido al presidente de la Comisión de Constitución, señora, como una cuestión previa, para que consigne el derecho al agua en el artículo 2, cambie de posición este derecho tan importante que es el derecho al agua y lo ponga en el sitio que le corresponde, porque acabo de mencionar resoluciones de las Naciones Unidas, acuerdos del Acuerdo Nacional donde están todos los partidos políticos, incluido el fujimorismo, y también una ley que establece en la legislación nacional que este derecho de este recurso natural tan importante es un derecho fundamental y no es un derecho económico ni social.
De tal manera que le pido esto, señora presidenta, para que esta sea una auténtica reforma. Ya México, por ejemplo, Uruguay lo tienen como derecho fundamental el agua, no como derecho económico ni social, derecho fundamental de la persona. Me permito hacer esta cuestión previa, presidenta, para que el presidente de la Comisión de Constitución, congresista Miki Torres, pueda hacer el cambio de posición de los derechos económicos a los derechos fundamentales de esta agua que nos va a faltar, distinguidos colegas, y que después las futuras generaciones nos van a hacer cargo a este Congreso porque nos ubicó este derecho fundamental en la parte que le corresponde. Muchas gracias. Gracias, congresista. Ya han hecho uso de la palabra todas las bancadas. Tiene uso de la palabra el congresista Miguel Torres, presidente de la comisión. Me pide una interrupción la congresista Letona. Congresista Letona, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Presidenta, no deja pues de sorprendernos que colegas que han participado en esta amplia discusión hoy vengan con actitudes demagógicas, de querer cambiar el consenso que se ha generado a nivel de la Comisión de Constitución con otras fuerzas políticas respecto de este tema. En Fuerza Popular, así como en otros planes de gobierno, desde la campaña se hablaba del agua como un derecho constitucional, como la obligación que tenemos desde el Estado de generar mecanismos para garantizar condiciones dignas en su asignación, la priorización del agua para el tema del consumo humano, que por ejemplo el plan de gobierno de Fuerza Popular esbozó. Y creo, presidenta, que esta es una obligación que tenemos los legisladores. No dilatemos más este proceso, reconocer el agua como un derecho, el acceso al agua como un derecho constitucional viene siendo postergado por oscuros intereses. Ya hay un consenso respecto del tema, ya hemos participado en la Comisión de Constitución en esta discusión, no le demos más largas y votemos, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Letona. Congresista Miguel Torres. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, prácticamente es unánime la posición que tenemos acá en el Congreso de la República respecto de dar este importante paso a efectos de que el derecho al agua sea reconocido como un derecho constitucional. Solamente por si queda alguna duda, no hay una sola sentencia del Tribunal Constitucional que jerarquice derechos constitucionales por su ubicación en la Constitución. Sería bueno que lo sepan. Y de hecho, el artículo 3, que está dentro de los derechos fundamentales de la persona, dice: la enumeración de los derechos establecidos